Bienvenido a nuestra primera charla de este año de prevención de salud por OHS. El día de hoy vamos a contemplar un tema que es muy importante, que se ha venido desarrollando y cada vez va en incremento, la depresión. Junto a nuestro invitado de lujo, el psicólogo Rodolfo Rodríguez. Gracias, Javier, por esta gentil invitación y ustedes por estar participando esta noche en este espacio científico donde vamos a abordar la depresión de una manera integral para poder brindar mucha más información sobre esta temática y sobre todo la prevención en estos tiempos que estamos viendo en Ecuador y en Latinoamérica y el mundo también. Efectivamente, Rodolfo, hemos arrancado de manera puntual, como debe de ser, por respeto a todas las personas que ya se han ingresado, y vamos a explicar un poco la temática que se va a desarrollar dentro de nuestros objetivos. Tenemos 4 segmentos en los cuales se van a desarrollar 4 temas puntuales sobre la depresión y que en este concepto vamos a tener posterior a cada 10 minutos de cada tema, vamos a tener interacción 5 minutos de las personas que hagan diferentes consultas en vivo, Rodolfo. De este desarrollo vamos a comenzar y arrancaremos con depresión. Sin antes poder darles una información de lo que es nuestro centro médico OHS. Bien, vamos a arrancar con esta temática, depresión. Rodolfo, en este primer segmento vamos a desarrollar cuáles serían los principales signos o síntomas que se pudiesen concernir de este tipo de patología como la depresión. Perfecto, es importante dejar muy claro el concepto de la depresión o cómo se puede identificar, que es lo que a la gente más le interesa. Porque hay emociones básicas del ser humano, una de ellas es la tristeza, que es perfectamente comprensible, natural, la gente le dice normal, que en algún momento nos dé un bajón, nos sintamos tristes, mal, algunas horas. Otra cosa muy diferente es estar deprimido. Para eso se emiten criterios diagnósticos y hay signos y síntomas. Usualmente los síntomas característicos que podemos decir son llamativos para probablemente un diagnóstico de depresión que debe ser hecho por un especialista es una persona en que se ve un compromiso en la parte biológica, psicológica y social. Ejemplo de ello, una disminución del rendimiento académico, laboral, problemas en la alimentación, excesos o falencias, en el sueño, sobre todo la llamamos mucho la higiene del sueño. Hay personas que totalmente se les quita esta capacidad de poder conciliar el sueño, les da insomnio, u otras comienzan a dormirse por todos lados. Y este tipo de situaciones comienzan a generar también problemas de culpa en la persona, de que se sienten inútiles, se sienten mal, o también en casos ya graves de depresión, leve, moderada, grave, puede incluso llevar a ideación suicida o atentar contra la salud física de la persona. Es decir, tenemos varios como red flags o alertas o síntomas que podríamos decir van enmarcados hacia un posible cuadro depresivo, pero debe ser esto evaluado, diagnosticado por un especialista. Y hago énfasis en que la tristeza es parte de las emociones básicas que vamos a tener en el día a día. Como bien lo comentas, para ir poco a poco conceptualizando, porque siempre tratamos de llegar a nuestro público, a nuestros pacientes, de una manera que puedan ir desarrollándose sobre el tema. Sabemos muy claramente de que el paciente no puede tener condiciones depresivas de manera ocasional o de manera fluctuante. Podemos decir que se puede desarrollar este tema aproximadamente posterior a 2 semanas de tener síntomas. Sí, usualmente para emitir un criterio diagnóstico como una depresión leve, moderada o grave, debe haber un aparecimiento de síntomas a lo largo de un periodo de tiempo, aproximadamente de varios meses a 6 meses, dependiendo en que son constantes. No 24/7 tampoco, pero son constantes a lo largo de los días, de la semana y del mes. Así inicia. Exactamente, porque muchas patologías para emitir un criterio diagnóstico tienen que cumplir ciertos requisitos. Una cosa muy diferente es que una persona esté triste, esté bajoneada o tenga una crisis, que es la palabra típica,
Sin embargo, tú la ves en el feriado de carnaval, 3, 4, 5 días viviendo la vida loca, disfrutando, y dices, y no estabas deprimido, regresas a Guayaquil, a la ciudad, y dices, otra vez estoy deprimido. Entonces, vamos a tener en consideración ciertos aspectos que pueden estar vinculados a un momento de adversidad, dificultad grave en tu realidad, y otra cosa es una depresión per se. Entonces, por eso es muy importante identificarlo. Claro, todos tenemos estos momentos, ¿no? Así Realmente es parte de la vida cotidiana. Es natural. Y es natural en el ser humano. Tenemos Así es. nuestros bajones, nuestros momentos, nuestras dificultades, nuestras condiciones. Y por último, que lo vamos a ir, poder ir desarrollando estos procesos de ansiedad, que son cosas muy diferentes Van y muy que de es la muy mano. importante, van de la mano, a pesar de sus diferencias, pero sí se pudiesen incluso hacer una sinergia en un patrón de diagnóstico, ¿no? Muchas veces así. De hecho, si podemos usar un ejemplo que es muy importante para papás y mamás que nos están viendo y de pronto adolescentes, una de las películas que este año viene, una segunda parte es Intensamente. Y ahí están las emociones básicas por las cuales fluctuamos nosotros, incluso la ira y otras. Entonces, efectivamente, hay que identificar esto. Y la ansiedad es uno de los ingredientes de este cóctel que también se ven en momentos de adversidad, porque puede ser un precursor y a veces se combina. Y hay que identificarlo para poder separar las dos cosas. Tocaste un tema justamente de algo que muchas personas podemos en algún momento disfrutar, que es esta película. Así Realmente, es muy útil. pero es muy útil, efectivamente. Los que han tenido la oportunidad de verla, pues evalúenla y transmítanla a su entorno familiar, porque son condiciones emocionales muy importantes. Y ahora se Así viene es. la nueva, no sé La ya nueva hasta emoción. la Así nueva es. lluvia de emociones, la ansiedad. Así Justamente es, que ya es parte de exactamente. esta película. Por Y eso es lo una menciono, tendencia ahora, porque ¿no? es la manera en que la gente puede identificar las cosas y decir, oye, esto no está fuera del rango, o sea, esto es normal o natural que suceda. Lo que sí hay que entender cuándo es saludable y cuándo ya no es saludable. Y ahí es donde podemos emitir criterios diagnósticos y trabajar. Pero nuestro trabajo como en OHC es la prevención. Correcto. Ahora nos enfocamos mucho en discernir este tipo de patrones en las cuales psicológicamente pudiesen venirse desarrollando. Y es Así es. importante definirlos para que ustedes en su entorno familiar, que en otros segmentos vamos a definir un poco con los grupos de edad, pero es importante que ustedes puedan ver mucho, por ejemplo, como lo mencionabas, esas red flags, esas alertas en las que ustedes deben estar muy empoderados para poder evitar, y nosotros como poblaciones vulnerables, pero realmente Así es. esto suele suceder. Entonces, estos síntomas cada vez pueden venir incrementándose, ¿no? Esto aquí por tiempos, por semanas, por meses y se Entonces, caracteriza por un patrón clínico. Así es. El tema es que nosotros como latinoamericanos, ecuatorianos, no estamos exentos de esto. Tenemos una característica muy particular con respecto a la salud y lo conoces muy bien. Es que esperamos al final. Es decir, usualmente el paciente ya ha llegado cuando está en una condición crónica. Es decir, no está mal o no ha tenido signos y síntomas hace 2, 3, 4, 5 días, sino semanas, meses o inclusive años. Y eso se marca en el calendario inclusive con el aparecimiento de la pandemia del COVID-19 y posteriormente lo que estamos viendo los ecuatorianos, la crisis actual del país en general. Entonces, esto es como un antes, después de Cristo, antes, después del COVID, ahora es antes, después del problema de terrorismo. Entonces, son patrones que hay que identificar para cuando el paciente llega, saber cuánto tiempo lleva de evolución el malestar que presenta el sujeto, los familiares o las personas que lo traen, incluso que lo acompañan. ¿Qué lo pudo originar? O sea, Exactamente, el vamos a factor hablar de esto en un desencadenante. segmento que realmente le vamos a dar mucha importancia, mucha prevalencia al concepto de poder decir el por qué puede haberse desencadenado. Estos síntomas o estos signos pueden ser causados de manera hereditaria por genes a nivel de padre, madre. ¿Qué es lo que has podido evaluar? Es muy importante. Existe en la parte médica, obviamente, de la salud, los antecedentes patológicos familiares, es decir, familias que tú indicas o refieres, tengo papá con cáncer de próstata, tengo artritis, tengo colitis, tengo problemas dermatológicos, alergias. Ok, antecedentes patológicos familiares. No significa necesariamente que el sujeto per se va a tener todo ese cóctel de enfermedades, sino que puede ser más proclive o propenso a ciertas cosas. Los problemas mentales, como la ansiedad, depresión u otros que también existen, esquizofrenia y demás, no necesariamente van a ser hereditarios, pero sí existe un patrón muy interesante, que si eso se evidencia en la anamnesis, en el análisis del paciente por parte de papá, mamá u otras generaciones, es un factor clave porque somos seres biopsicosociales. Y dentro de esos 3 ejes se puede instaurar este tipo de problemas. Entonces, si viene de un núcleo familiar donde uno de los dos lados o los dos lados tienen este arrastre o estos patrones tal vez no tan saludables en casa, en donde se descuida la parte física o se descuida la parte afectiva o la parte social está desestructurada, este sujeto puede estar trayendo ciertas falencias que lo puedan hacer más propenso a
recaer o a tener este tipo de cuadros. No necesariamente es obligatorio. Por eso es que muchos pacientes a veces dicen, yo voy a tener lo mismo que mi papá o mi mamá. No necesariamente es así. Por eso es que luego vamos a ver el estilo de vida y poder encuadrar bien para evitar alarmas no necesarias dentro de las familias. Este estilo, como lo refieres, va mucho de la mano por ese entorno familiar. Entonces, todo este concepto que va desarrollándose poco a poco, como bien ya lo aclaras, no va solo por el proceso genético. Puede haber un canal de linealidad sobre ese Así es. concepto, pero no va a ser una regla de oro. Entonces, Así es. es importante que a pesar de haber tenido dificultades dentro del proceso del crecimiento, y ya lo hablo como padre, porque realmente pudimos haber tenido diferentes eventos y no haber caído en conceptos de depresión o de Así ansiedad, es. pero tenemos que ser copartícipes en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestro ambiente familiar, para no caer o no permitir caer en esta fragilidad de la depresión. O patrones que se estructuran efectivamente dentro del proceso de desarrollo de los niños, niñas, adolescentes. Y eso es muy importante porque cuando creamos conciencia, Javier, la gente tiene la información y te voy a poner un ejemplo rápido. Cuando hay sobrepeso en ciertas familias y dicen, pero ¿por qué los hijos en cambio no tienen sobrepeso? Porque han tenido nuevos hábitos, han reestructurado, modificado ciertas cosas que lo hacen una mejor versión a ese papá y mamá, como dicen. Entonces es una manera muy bonita y práctica de poder curar desde adentro, sobre todo con la prevención. Qué importante es hacer un autoanálisis, que es lo que cada vez vamos poco a poco invitando a que las personas y los que están en este momento activados junto a nosotros podamos tener ese autoanálisis. Hemos hecho referencia un poco de estos signos y síntomas que pueden ir ya caracterizando esta condición clínica patológica que es la depresión. Efectivamente, esto cada día crece, Rodolfo, Así cada es. día evoluciona. A nivel y mundial. darle exactamente a nivel mundial ya es una situación que se nos puede ir de la mano en el crecimiento del niño, del adolescente y nosotros que a veces ya con madurez pero con dificultades podemos caer en esto. Y el adulto mayor que lo vamos a tocar paso a paso, vamos a ir recibiendo cómo poder manejar este tipo de condiciones. Sabemos que estos signos y síntomas ya son parte de un día a día. Correcto. Como bien lo dices, emocionalmente podemos recaer. Y lo que vamos a enfocarnos ahora con las situaciones que estamos viviendo en nuestro siguiente segmento es qué tanto afecta estas crisis, estas situaciones que estamos nosotros, no solo Ecuador, Latinoamérica y General. muchas partes a nivel Así general, es. cuánto está afectando. No solo hablamos de un estrés, vamos a ir desarrollando y vamos a ir conceptualizando. En este momento estamos prácticamente llegando a nuestro primer bloque de 10 minutos en la que ahora vamos a ir desarrollando diferentes condiciones en las que ustedes pueden ser copartícipes junto a nosotros. Recuerda que para nuestro centro médico siempre es importante tu salud y ahora queremos tratar de prevalecer de que tu salud pueda ser cuidada junto a los mejores. Y esto vamos a seguir haciéndolo durante todo el año. Así que dejamos abierto para que ustedes puedan hacer nuestras consultas en este momento sobre este primer bloque para que nos enfoquemos y no nos desviemos el tema. Desarrollamos entonces todo este proceso, Rodolfo, dejando ya cada día más o cada en este momento más claro sobre esta sintomatología y enfoquémonos un poco también en este detalle de ansiedad, este detalle de ansiedad que es clave, ¿no? Sí, usualmente esas dos palabras suelen venir en combo cuando la población o los pacientes refieren que tienen una problemática. Y hay que identificar las diferencias. Ansiedad es otro de los factores que tenemos en incremento considerable en la sociedad. ¿Por qué? Porque en cambio en la ansiedad la persona siente las típicas palpitaciones, se le acelera el corazón, siente que le va a pasar algo, la respiración, tienen miedo, tienen problemas de estrés, como dicen, o se sienten muy inquietos. Y esto sucede que existe, como mencionamos previamente, el famoso cortisol, una de las sustancias neurotransmisores que se liberan naturalmente bajo condiciones de estrés o distrés, que es importante el cortisol para nosotros, Pero para con límites. sobrevivir, exactamente, para un caso de adversidad o crisis, para poder huir. Sin embargo, cuando este cortisol es liberado constantemente, sin que haya una regulación, como un suero, ¿qué va a suceder? Se comienza a comprometer el sistema nervioso central, se comienza a comprometer nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunológico, las defensas, como dicen las personas. ¿Y qué sucede? Ya comienza a afectar la salud mental también. Es decir, todo un conjunto de sistemas. Por eso es que es muy importante identificar esto, porque en la población actual, desde antes del COVID-19, la misma Organización Mundial de Salud, la OMS, ya hacía sus advertencias sobre los casos de ansiedad y depresión que podían ir en incremento en las próximas décadas. Y casualidad o no, a los pocos meses aparece la pandemia del COVID-19. Y posterior a eso, pues obviamente el típico desenlace post-pandemia, que no es la primera que vive el planeta, en donde se genera una chain reaction, una reacción en cadena social, política, económica, religiosa, etcétera, que en las nuevas generaciones, con el uso de la tecnología,
estamos viendo que la dinámica se mueve de manera significativa. Y estas dos, que parece un matrimonio, suele ser característico de las personas en el boca a boca para autodiagnosticarse o etiquetarse. Tú eres una persona ansiosa, ese niño está ansioso o ya tú estás deprimido. Entonces, estos autodiagnósticos también suelen ser muy negativos dentro de la sociedad porque evitamos acudir al especialista. Y para este tipo de situaciones, que es algo que caracteriza también a OHS Centro Médico, es que se hace un trabajo multidisciplinario, Correcto. porque eso es parte de los resultados para la prevención. Es decir, hablar de ansiedad y depresión en estos tiempos es algo común, pero eso no significa que Pero es todos tengamos que complejo. tenerlo. Eso justamente te hago referencia. Saludamos a nuestro amigo y paciente Paul Tutibén, en la cual ya ha sido atendido en nuestra casa, que se encuentra en vivo, y tenemos una pregunta justamente de él. Realmente, ¿cómo podemos hacer o cómo pueden desarrollar las personas que temen contarles a sus seres queridos que están sobrellevando una situación de depresión, que ya han podido de pronto con estos leads que estamos Identificar algo. trabajando, que ya han venido identificados, pero yo paciente, ¿cómo le comento esto a mi padre, a mi hermano? ¿Qué has Una desarrollado pareja. dentro de tu experiencia? Usualmente nosotros los especialistas de la salud mencionamos redes de apoyo. Redes de apoyo son las personas, familiares, amigos, conocidos, que son de mucha confianza del paciente, del sujeto. Y esta es una de las temas que usualmente son barreras para la persona, es decir, cómo le cuento a mi pareja, cómo le cuento a mi familia, con quién vivo, porque las generaciones anteriores a nosotros dicen, eso no existe, o sea, la chancla, o sea, esto no es. Pero la realidad es que es una enfermedad que está bien categorizada. Entonces, lo que se recomienda en este caso es que si no puedes con una persona de tu confianza, vayas a un especialista para que recibas una valoración adecuada y un criterio diagnóstico real. Y en base a eso, el especialista evalúa, según lo que tú tienes en el perfil, cuáles son las personas más idóneas para que puedan ser ese soporte. Es más, en casos de ansiedad y depresión, nosotros usualmente sí llamamos a veces a familiares a consulta, le decimos, bueno, ¿sabes qué? La siguiente consulta vas a venir con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, etcétera, porque vamos a hacer un trabajo que les permita dentro de casa, donde pasamos cerca de un tercio del día, sobre todo el momento de descanso después del trabajo, ciertas dinámicas que permitan contar con ese apoyo. Siempre va a haber de dónde trabajar. Lo importante es identificarlo. Hagamos un enfoque. El paciente, primero, sobre esa valoración psicológica, definimos un diagnóstico. Así es Parte importante. de la terapia psicológica es involucrar al entorno familiar. En caso de Esto ser es necesario. Ok, supongamos en la pregunta que nos hacíamos en vivo junto con nuestro compañero Paul. Así es. Esta dificultad, sabemos que es complejo transmitirla, no, a Correcto. veces incluso aceptarla, Se muestra asumirla. vulnerabilidad. Es claro, uno se es Así vulnerable es, sobre cuando todo los tiene esas varones. condiciones, ¿no? Entonces, esta dificultad, cuando tú quieres llegar a las personas que tú sabes que te van a apoyar y ustedes que están en este momento conectados, no duden en compartir situaciones que pueden estar viviendo en este momento. Esta es una condición clínica que actualmente hay que superarla. Y la superamos en equipo, la superamos siendo un solo puño, la superamos en familia, porque las personas que nos rodean sabemos que podemos ayudar a este tipo de situaciones. Y si ustedes están teniendo estas dificultades, estos síntomas o estos signos, sabemos que podemos desencadenar cosas en el entorno con una adecuada terapia, con un concepto de prevención y con el apoyo emocional. El temor siempre va a estar presente, esa vulnerabilidad va a estar presente, con depresión o sin depresión, pero hay que romper esta barrera. Bien, Rodolfo, fíjate que estamos avanzando. Así Es es. nuestro primer bloque, signos y síntomas de la depresión, y vamos luego a seguir con un segundo proceso, así que no te pierdas este momento y dejamos con una información de Centro Médico Integral OHS.
Bien, Rodolfo, iniciamos nuestro segundo segmento. Vamos a tener, hay dos preguntas muy importantes que no vamos a dejar de contestar en nuestro siguiente segmento de 5 minutos, que hablamos sobre un tema de posparto y un paciente con Alzheimer. No se preocupen, sigan conectados que los vamos a resolver. Y nuestro segundo objetivo de tema es en nuestra situación, país, por no irnos mucho más allá, ¿no? Como lo tenemos claro, Sí. América como tal y muchas partes en otros continentes, en nuestro país, esta situación que estamos viviendo, ansiedad, terror, procesos prácticamente reservados, guardados en el hogar, ¿qué tanto pueden afectar a la vida cotidiana y poder llegar a generar una depresión o ansiedad? Bien, estas situaciones adversas que estamos viviendo, que no es nada de lo habitual por lo general en el planeta, pero para el ecuatoriano promedio sí es algo nuevo, efectivamente incide como un factor de riesgo. ¿Qué sucede? En una crisis como la que vivimos actualmente, hay una palabra muy importante que se identifica que es el miedo. Existen personas que son más proclives a reconocer que tienen miedo. Existen otras que dicen, yo no siento miedo, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque el miedo produce usualmente tres reacciones básicas en el cerebro del ser humano. Una reacción básica es huir. Escuchas disparos, te vas para otro lado. Estado de alerta. Alguien te viene a robar, te vas. Hay un temblor, sales corriendo. Huida. Otra es el ataque. Alguien te quiere hacer algo, tú respondes con la mano, con la fuerza. Y otra es quedarse congelado, petrificado, y hay que coger y sacarte, evacuarte para que puedas salir. Estas tres reacciones son básicas y no siempre son copy-paste, es decir, bajo la misma circunstancia no se repiten. Depende mucho del contexto en el que el sujeto se encuentra. A veces tú puedes ser mucho más fuerte que en otras ocasiones. ¿Y por qué menciono el miedo? Porque este es uno de los ingredientes que usualmente es precursor de que aparezcan ciertos signos y síntomas en el transcurso del tiempo de una persona que puede estar ansiosa, tensa, con miedo constante, o depresiva, que esté bajoneada, que esté muy bajo perfil, que esté incluso sin ganas de vivir, que hace que en situaciones como las que vivimos pueda ser más proclive a tener mayor o menor peligro. Vamos a poner el contexto de lo que vive Ecuador. Estamos en una situación que transitar por las calles amerita ciertos grados de alerta para transitar en vehículo o a pie. Una persona que está ansiosa puede significativamente alterar su cuadro porque lo va a poner mucho más en alerta de lo que ya debería estar bajo la premisa del miedo natural, pero a un nivel insalubre. Y el depresivo, en cambio, puede manifestar un desinterés incluso por su propia seguridad, salir por las calles con el celular como si estuviera en Estados Unidos y que suceda algo que pueda atentar contra su salud física. Entonces estamos hablando que bajo estas condiciones necesitamos estar mucho más alertas, emitir un buen criterio diagnóstico e iniciar lo más pronto un tratamiento para evitar que los factores de riesgo externos, que son sociales, recuerden que somos seres biopsicosociales, puedan empeorar la situación del paciente que ya de por sí está llevando sobre sus hombros, como este tipo de cuadros de ansiedad o depresión. Es lo que justamente nos preocupa. Es la situación que estamos día a día. Puede ser que estamos cambiando y lo decimos también con todo el corazón de ecuatorianos, de que esta situación logre ser mejor. Porque no es posible que nos tengamos inseguros en la puerta de nuestros hogares. Realmente este nivel que incrementa de ansiedad, ansiedad igual a temor, terror, miedo, este proceso biológico, psicológico y social cada vez se está desencadenando más. Todos los días tenemos eventos en los que afectan de manera terrorífica al querer hacer una vida cotidiana. No sabemos si salimos y de pronto no llegamos, lo cual es horrible. Escuchamos motos y todos estamos atentados a que algo puede pasar. Bajo este contexto, como bien lo refiere Rodolfo, efectivamente vamos haciendo una diferenciación en el contexto de temor y que el depresivo pueda llegar ni siquiera a poder representar el temor en un momento de una reacción. Correcto. Es clave de que hasta con los síntomas que referíamos inicialmente con este paciente, con esta persona que está desencadenando estas situaciones, puede ser eso un enfoque importante sobre estas crisis. Estas crisis son causantes de muchos posibles casos o pacientes. O brotes. Exacerba una situación que ya puede estar preexistente. Por eso es que inclusive hay temporadas. Temporada de invierno, vamos a saber que los pacientitos de la parte alérgica, dermatológica se van a incrementar. Estacionarios. Exactamente. Estamos viviendo una situación de crisis donde este auge o incremento en tema de inseguridad podría empeorar o exacerbar un cuadro que ya tiene una persona por meses o años. Inseguridad, economía. Exactamente, la parte de inestabilidad. Inestabilidad Ahora, laboral. eso es una situación real, pero sin ser pesimistas,
Por eso existen recursos o recursos personológicos también, o redes de apoyo, que es la parte psicológica que manejamos, para que el sujeto, incluso en las condiciones más adversas, pueda mantenerse en punto de equilibrio. Vamos a poner un ejemplo rápido que Hablemos estamos en la así. película Te, de... te cuento para irlo comprendido con ello. Exacto, A ver, ya tenemos signos y síntomas. así es. Signos y síntomas. Tenemos la situación real. Crisis. Esta crisis está desencadenando. ¿Cuál es la red de apoyo que tú le recomiendas a las personas que ya han identificado y que ustedes posiblemente están viendo en su entorno estos síntomas? Esa red de apoyo, ¿cuál es? Mira, en redes de apoyo podemos considerar en el abanico de opciones varias. Siempre buscamos dentro de casa primero el núcleo familiar. Y hablando por núcleo familiar, puede ser desde mamá, papá, abuelitos, tías, primos, hermanos, etcétera. La parte de consanguinidad. Pero también existen otras partes de la red de apoyo que pueden ser amigos, vecinos, compañeros, colegas, etcétera, que puedan ser parte de este proceso de poder entablar una conversación con alguien, sentirse escuchado o al menos leído por WhatsApp o algo que haga que esta persona, su parte, su esfera social, pueda mantenerse activa. Existen personas que dicen, no, 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 yo no soy muy social, yo no salgo. Pero a menos que sea un ermitaño que vivas en una cueva donde no veas a nadie, sí interactúas con personas. Entonces se necesita de alguna manera ese vínculo, ese contacto con otro ser humano, así sea pasajero o breve. Esta es una de las maneras que lo hacemos. Y la otra es la generación de hábitos saludables que se tienen que como calibrar dentro del estilo de vida de esta persona para que también pueda por sí mismo poder sostenerse. Correcto. Estas personas que ya están dentro de este proceso, como bien lo vamos poco a poco desarrollando, que es importante que ustedes vayan teniendo conceptos específicos. Lo que a nosotros como parte médica y psicológica nos importa es que ustedes puedan ir captando lo más importante y relevante para que puedan hacer ustedes prevención en sus hogares, con su núcleo familiar, en su círculo social. Porque si nosotros logramos evitar que una persona caiga en un concepto de una depresión y probablemente esas alertas las tratemos a tiempo, es lo ideal. Correcto. Ahora la situación de país está incrementando una condición con un brote, como ya lo manifestamos. Pero estos conceptos con esta red de apoyo que es clave para superar y evitar que caigamos en esta situación clínica. Y de los autodiagnósticos, sobre todo. Y esos autodiagnósticos efectivamente son parte de lo que veníamos explicando, ¿no? Pasó Los en el síntomas. COVID también. No, COVID es una historia Así que es. realmente de terror también y Ajá, todos enjaulados y que nos bloqueó comunicación. Vamos a hablarlo incluso por exactamente. este tipo de procesos, ¿no? Hablamos de crisis activa, terror, salida, robos, hurtos, Exacto. matanzas. Pero también la parte positiva, que es encontrar el punto de balance o de equilibrio dentro, fuera de casa, uno mismo y con los demás. Hay que presentar alternativas a los pacientes para que de esa manera puedan encontrar el camino también por cuenta propia. Recordemos que la terapia es un par de minutos y el resto del día vas afuera a enfrentar una realidad. A menos que en los casos graves, que también lo tipificamos, que leve, moderado, grave, se requiera de otro tipo de intervención médica, etcétera, que ya merite otro tipo de procesos. Es lo que siempre buscamos evitar. Totalmente, mira, vamos a enfocarnos nuevamente en los procesos que estamos desarrollando ya. Ya vamos con nuestro segundo segmento y Ujú. vamos a tratar de ir ya desarrollando algunas iniciativas de nuestros probables personas que están preocupadas, porque es lo clave, ¿no? Es. Pues muy bien, ya tocamos. Signos y síntomas, lo voy a seguir repitiendo porque para mí es importante que las personas que están conectadas con nosotros sepan lo que vamos desarrollando y si Ujú. alguien se va conectando, pues que lo vaya sobrellevando sobre el tema como tal. Tenemos las preguntas que dejamos pendientes hace un Sí. momento y lo decimos. La depresión postparto, ¿a qué tiempo pudiese desaparecer? Es un grupo de edad. ¿Qué consideras tú? Bien, es importante identificar esto. Muchas mujeres cursan por este tipo de situaciones. Aquí la clave es, siempre lo mencionamos, mucho es el trabajo multidisciplinario. Es decir, aquí entra bastante el papel de la función ginecológica, mucho también la asesoría pediátrica, el psicólogo o psiquiatra, en el cual se emite un criterio diagnóstico que relativamente es bastante rápido, sobre todo el psicólogo, perdón, el ginecólogo lo identifica este muy rápido. Y lo otro es actuar de manera inmediata. Usualmente hay mujeres que pueden superarlo mucho más rápido que otras. Esto también es importante hacer hincapié. No todas las personas son copy-paste. El patrón no se repite. Tú tuviste 3 meses, yo tuve 6 meses, tú tuviste 2 años y todavía no quieres venir al bebé, ya tiene 5 años. O sea, no funciona así. Puede variar de persona en persona. Lo importante es que una vez que se identifica, actuar de manera inmediata por el bienestar de ese ser vivo. ¿Por qué? Porque al ser un recién nacido depende 100% de los cuidados de la mamá, del papá, etcétera, para alimentarse, etcétera. Entonces,
una depresión postparto va a requerir un buen tratamiento para poder ayudar a la mamá. Recordemos que la leche materna atraviesa absolutamente todo, entonces tenemos que tener mucho cuidado si es que se va a considerar algún fármaco, que usualmente no se utiliza en esa época, pero que si se llega a dar, tiene que ser abordado de manera integral. Esto es importantísimo. Y lo otro es evitar leer o hacer autodiagnósticos de lo que puede suceder en el peor escenario. Por eso es que inclusive en el proceso de planificación familiar que tratamos mucho los sexólogos, si encontramos en antecedentes casos de depresión postparto, podemos adquirir ciertos patrones para que esa mujer en el proceso de gestación vaya considerando ciertos nutrientes, ciertas actividades que disminuyan esas probabilidades, Javier, y eso es lo clave también en este proceso. Hay alimentos que favorecen. Totalmente, Perfecto, muy estilo de bien. vida. Es importante este concepto que lo vamos evaluando y vamos a ir evaluando algunas preguntas que nos están haciendo y vamos a tratar de ir contestando la mayoría. Bien, una de esas preguntas también es, mi mamá tiene Alzheimer y depresión. Y depresión. ¿Cómo manejar un paciente con Alzheimer y con un síntoma de depresión con estas dificultades? ¿Qué experiencia has podido tener en este Claro. concepto? Mira, esa parte es bastante compleja porque estamos hablando de una persona ya probablemente en tercera edad, donde las funciones Muy de la memoria probablemente. evidentemente van decayendo en ciertos aspectos y los recuerdos o las memorias son distintas, son más de la parte antigua. Cuando se combinan cierto tipo de situaciones como el diagnóstico de un Alzheimer o un diagnóstico de depresión, etcétera, también se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, porque de esta manera lo que vamos a hacer es la parte farmacológica, que usualmente la maneja un psiquiatra en estos casos. Recordemos que los psicólogos no pueden prescribir absolutamente nada. Y la parte psicoterapeuta, geriátrica, que esto implica justamente el manejo de como el horario del sujeto, del paciente, con su núcleo familiar, para que de una manera pueda como disminuir el impacto de lo que ya de por sí es el Alzheimer, que sabemos que todavía no tiene una cura, y la situación de la depresión que está viendo el paciente. Usualmente esto se da en un tema cíclico durante el transcurso de las 24 horas del día, en los días de la semana, ciclo circadiano. ¿Qué quiero decir con esto? Existen personas que dicen, ¿por qué resulta que suele darle esta depresión más marcada fines de semana o los lunes que cuando ya salimos a trabajar? Perfecto, una vez que tú identificas esos patrones con los especialistas que estás trabajando, el geriatra, el psiquiatra, el médico, etcétera, exactamente, se hace una combinación del trabajo farmacológico y psicoterapéutico para que eso no se incremente y se mejora la calidad de vida del sujeto. Perfecto. Multidisciplinario. Varios Así especialistas es tratando importante, patología de base y hallazgos psicológicos que pueden desencadenar. correcto. Ahora, ¿cómo manejar o cómo sobrellevar los miedos nocturnos después de un secuestro? Estábamos hablando en nuestro segmento anterior Ujú. lo terrorífico que puede pasar en un día normal. Diciembre, un mes complejo, hemos Bueno, tenido y escuchamos incluso y tratamos pacientes que tuvieron el terror de haber sido secuestrados. Y en este proceso de insomnio se ha incrementado cada vez más con esta condición psicológica. Y correcto. dice, la meditación no ayuda. ¿Me recomendaría cambiar la medicación o ver algún tipo de condición diferente para poder manejarla? Aquí hablamos de los famosos traumas que dice la población en general. Tengo un trauma de lo que me pasó y efectivamente es una situación compleja. Sin embargo, cuando hablamos de insomnio, por ejemplo, algo clave que nuestra población de por sí no tiene, que son buenos hábitos. En este caso hablo de higiene de sueño. Ujú. Usualmente por donde la patita está más flaca, donde hay mayor carencia, es donde suele entrar el oportunista o la enfermedad o la crisis. Entonces, ahí lo que hacemos es primero tratar ese trauma, esa situación, eso es súper importante, la parte psicológica, clave hablarlo, clave tratarlo en consulta, no solamente con los amigos, que no siempre esa es la cura, por si acaso. Y lo otro es rápidamente llevarlo a un punto de equilibrio. Y eso se hace a través de los hábitos. En este caso, si tengo un insomnio y yo consulto pre el efecto traumático, había un hábito de buen sueño o de higiene de sueño y no había eso, entonces tengo que comenzarlo a tratar inmediatamente, junto con la alimentación, junto con el ocio, el consumo de redes sociales, equipos, el tema de la agenda de su productividad, trabajo. Es decir, debo inmediatamente actuar a nivel integral Perfecto. y se tiene que hacer en tiempo y forma. Nos vamos quedando con más preguntas que se vienen Así es. encolando. Espero poder llegar al proceso de poder contestar todas para ustedes, porque nos preocupan como tal. Y en este momento vamos a terminar nuestro segundo segmento y nos dejamos con una recomendación de nuestro centro médico OHS. Retornamos en pocos segundos.
Arrancamos nuestro tercer segmento. Agradecemos a las personas que se encuentran conectadas, que están interesados en esta temática realmente importante de un desarrollo integral, personal, social y familiar. El siguiente proceso que vamos a evaluar es cómo podemos identificarlo. Hay una pregunta que incluso nos Sí. mencionaba, ¿cuáles son esos síntomas en la depresión? Le hemos referido en nuestro primer segmento con el que comenzamos. Y ahora vamos a generar diálogos sobre diferentes grupos de edad, que son claves. Vamos a comenzar con el adulto mayor. ¿Cuáles consideras que serían los síntomas o signos más relevantes en este grupo de edad, Rodolfo? Mira, en la parte de los adultos mayores es importante identificar que por su estilo de vida, sus hábitos son diferentes, son mucho más pasivos. Sin embargo, esto no implica que no puedan ser parte de un núcleo familiar, social o de actividades. Usualmente cuando hablamos de depresión encontramos personas que comienzan la famosa palabra aislarse, hacerse a un lado, sentirse que ya no pueden aportar o sumar, sino al contrario restar, son una carga, que es una de las frases que se escuchan mucho en los geriátricos o en casas con personas ya mayores de edad, como un tercera edad. Entonces lo que se sugiere ahí cuando vienen a terapia, que evidentemente ayuda mucho la parte familiar o social, es poder hacer el análisis completo de enfermedades ya preexistentes que estén de por sí ya aquejando a esta persona en su día a día, propio de la edad o de los descuidos que se pueden generar. También tengamos en cuenta que una persona con un buen estilo de vida, aunque llegue a la tercera edad, puede estar en excelentes condiciones, pero la parte médica va a influir muchísimo. Y lo otro es que usualmente los hábitos que se manejan, hay una palabra que utilizo mucho, hábitos y demás, es que comienza a deteriorarse y a estar en el tiempo, en el limbo, en el perder la cronología del tiempo y no hacer muchas cosas. Toda persona que llega a esa edad, si ha llegado a ese tiempo de vida, es porque ha logrado algo con ese tiempo. Vale la redundancia. Entonces, lo que se identifican son actividades que se pueden retomar de manera presencial física, como usualmente se hacen en geriátricos y demás, que a través de los juegos, la parte lúdica es importante, que las cartas, que el dominó, que el parchís, etcétera. O también hay algunos adultos mayores que en los casos, los que tenemos mamás o papás todavía vivos, acuden a la parte tecnológica y que pueden comenzar a continuar esa parte de manera más dinámica. Es decir, estamos hablando de que en el transcurso del día se generan como actividades o tareas que les permitan mantenerse vivos. Te digo algo que a pesar, puede sonar un poco indelicada la palabra, pero qué clave es no permitir que un adulto mayor se sienta inútil. Exacto. Realmente, como bien lo dijiste, es nosotros los que todavía gozamos de tener nuestros padres vivos, qué importante es poder hacerlos partes de. Porque cuando nosotros creemos que protegemos, y lo digo incluso a manera personal y lo comparto, porque sé que es importante decirlo, porque algunos pueden estarlo viviendo, uno protege a nuestra población vulnerable que puede decir, ya no tiene esa facilidad de respuesta que antes papá Y o ahorita no nuestros lo dejamos salir abuelos, de ¿no? casa. Exacto, y eso sin contar lo que ya hemos venido Sí, mencionando, pandemia. Queremos que no. no, Cuidado, ¿por qué? Porque te yo quedas en la casa, considero, yo salgo. exacto, nosotros Así consideramos es. que podemos responder con las alertas, con las carreras, con los momentos inoportunos que estamos viviendo. Así es. Pero nuestra población de padres Ujú. pensamos que no podemos y probablemente tengan una forma de responder mucho más lenta, pero no son inútiles. Así es. Entonces, en esa situación clave que para mí es muy importante dejarles muy claro a Ujú. todos, hagamos parte a nuestros adultos mayores de nuestro día a día. Compartamos. En nuestro siguiente segmento vamos a hablar un poco de cómo vamos a manejarlos Claro, grupo por edad. Ahora, de adulto mayor, contemplemos nuestra edad. así es. Adultos. ¿Cómo podemos ver esas condiciones en un adulto? ¿Qué cambios ves de manera radical y qué consideras que son lo más clave para poder evitar? Mira, post pandemia se evidenciaron y todavía sigue en curso algunos patrones muy característicos sobre lo que es el cortisol, sobre lo que es los factores de ansiedad, las crisis y la depresión. Una de las recomendaciones que se hace a la población en general en estos momentos, la población adulta, activa, productiva, etcétera, es de que comienza a considerar la prevención, los chequeos de rutina y el estilo de vida saludable. Es decir, estamos hablando de una población que nos incluimos nosotros, donde todavía creemos que podemos ser invencibles en muchos aspectos. ¿Y qué sucede? Comienzan a aparecer de a poco ciertas patologías o problemas o restricciones que pueden estar ligados a motilidad, articulaciones, la parte dermatológica, la parte respiratoria, la parte cardiológica, la parte gastrointestinal. Usualmente por ahí debuta
En el adulto promedio, en los diferentes sistemas, las red flags. Dicen, uy, hermano, no, en Navidad no puedo tomar mucho porque tengo gastritis. A esta edad gastritis, hermano, no, en serio. No, es que yo tengo problema del corazón, no, es que yo tengo un problema de piel. No, Comienzan los y problemas se parte de la justifica, vida. y se justifica, Ujú. claro, se justifica plenamente. El asunto es que, ojo, no significa que nunca te vas a enfermar, significa que qué tanto avanza esto, porque se va incrementando como grano de arena. Entonces, ahí es donde comienzas a darte cuenta, ok, tengo que comenzar a hacer ejercicio, tengo que comenzar a disminuir esto. E incluso los grandes multimillonarios del mundo no es que trabajan 24 horas, trabajan de manera inteligente, Ujú. porque por eso es que donde se enseña la productividad, se enseña la dosificación, la planificación. Y en la parte de salud, eso es importante. Por eso es que actualmente en esta población de adultos nos gusta a los psicólogos y en la parte también de sexología trabajar con el núcleo familiar, la pareja, porque es como en el colegio, te dicen, este trabajo es en pareja, tú cogías al que mejor Afinidad te trabajaba daba. y te decían que trabajo de 5, algún vago me tocó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú escoges a tu pareja, se vuelve la persona con la cual tú puedes mostrar tu lado flaco, tu debilidad y seguir adelante y luego coger otra vez tu puesto. Eso es lo bonito del trabajo del adulto, que en cualquiera de estos escenarios de crisis, ansiedad, depresión que estamos hablando, se puede hacer una combinación muy interesante desde el hogar y eso blinda el proceso, porque no muestras necesariamente tus flaquezas al mundo exterior, lo puedes hacer in-house y eso hace que se vuelva más seguro. Recordé en 2 segundos ese momento de un estudiante de colegio con nuestros grupos haciendo la tarea y tengo aquí los nombres de mis 2 compañeros que nunca hacían nada. Oye, te quería Ese, mencionar ese algo. momento. Estos lapsus que nos vienen a la mente, estoy seguro muchas personas también se identificarán. Algo que tenía que decirte de los abuelitos, y bueno, yo tengo a mi madre todavía con vida, es algo muy interesante con los adultos mayores. Muchas veces las abuelitas o los abuelitos tienen recetas de cocina o métodos que usaron en ciertos trabajos que todavía son muy útiles, muy válidos. Entonces tuve un caso de una abuelita que ayudó la nieta a transcribir sus recetas para que las próximas generaciones las puedan tener. Y fue algo que inmortalizó la memoria de esa persona en vida. El secreto del abuelo. Así O es. sea, fíjate qué nutrida es la experiencia. Hay que Ujú, aprender a respetar la experiencia. ujú, Realmente no uno. Es difícil manejarlo como el tema del adolescente, porque claro, creemos conocernosla todas y todos hemos pasado por esa etapa de vida. Ahora es más así es. complejo, ahora es mucho más difícil tratarlo. Debemos ser muy Ujú, prudentes, muy inteligentes y tomemos lecturas en las que nos permiten poder sobrellevar estas situaciones en nuestros adolescentes. Y este proceso es el que nos conlleva a decir cómo podemos ujú, comprender a un adolescente que posiblemente pudiese estar queriendo cursar este evento de un proceso de depresión. así es. ¿Cómo lo pudiese diferenciar? Lo cual nos preocuparía a todos. Sí. Definitivamente, mira, los adolescentes es otra población, otro grupo etario que realmente hay que ponerle mucho asunto. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, a diferencia de la nuestra, de los 80 para atrás, tienen una característica muy particular. Hay un vínculo muy estrecho con los dispositivos electrónicos, con las redes sociales, que generan que el cerebro emita en el metabolismo, obviamente, ciertos neurotransmisores de alta adictividad, dopamina, entre otras, que pueden hacer que el sujeto, a través de los likes, a través de los seguidores, etcétera, hace que se sienta tan vinculado con el dispositivo, con la red social, etcétera, que pierda el interés por la vida real, que es los seres vivos. Entonces, en estos tipos de casos de los adolescentes, encontramos una gran adversidad de poderlos quitar o desconectar de las aplicaciones y poderlos llevar a una situación de realidad. Por eso es la escapada, la huida. Antes era la televisión. ¿Ya? Entonces, Nuestra época. en nuestra época, la caja tonta, como le decían las abuelitas, etcétera. Entonces, sí es importante entender las diferencias generacionales, porque hablar de depresión ahorita, 2024, no es lo mismo que en el 2018, en el 2001. Y no había de pronto en esos conceptos muy categorizado la depresión. Habían formas de Exactamente. poderlo sobrellevar, ¿no? Así es la población y eso se ha incrementado significativamente en los últimos O años. sea, realmente se pudiese decir que un concepto patológico son este tipo de dispositivos que Totalmente. sabemos que nos encasilla a tener una disminución de la comunicación, que es lo más valioso que debemos aprovechar Ujú. y todavía defenderla, la comunicación persona a persona. Y los que Face to tengan esa face. oportunidad con sus hijos, tomen siempre ese proceso y se lo digo de manera de una recomendación, tanto con la parte Ujú. médica como especialista como paterno. Compartan con sus hijos. Sentémonos en ese momento en la mesa, que debería ser lo más importante, o probablemente algunos tengan otros momentos especiales, pero compartamos. Hay varias preguntas, Rodolfo. Sí. Ya nos vamos a dar ese tiempo porque incluso tenemos pendiente cómo categorizar el tema de los niños, que lo vamos a desarrollar. Ok,
Bueno, primero vamos a saludar, estamos algunos conectados y les agradecemos Sí. a nivel nacional, así que sean ustedes bienvenidos a OHS Centro Médico y que les vamos a dar todos estos procesos y que aquí se vienen muchas charlas más, no pierdan las oportunidades que estamos para poder ayudarles y prevenir. A nivel nacional, así que saludos a todos. De igual manera, una de las preguntas es, cuando estamos mucho tiempo en el teléfono, ¿nos pudiese causar ansiedad? Sí, no. Totalmente. Ok. Aquí no hay para titubear. El dispositivo electrónico, celular, tablet, computadora, redes sociales, etcétera, en un uso indiscriminado, que ojo, no vamos a generalizar, pero gran parte de la población cae en este tipo de error. Si al despertarte, lo primero que haces es revisar tu celular antes de tocar a tu pareja, saludar a tus hijos, etcétera, hay un problema de adicción. Si sales a comer con tus amigos y el celular tiene que estar en la mesa, no importa si está arriba o está abajo, es irrelevante, hay un problema de adicción. Si estás manejando, conduciendo y te llega un mensaje y tienes que revisarlo en ese momento, no puedes esperar a detenerte en una gasolinera o llegar a tu casa, hay un problema de adicción. Y si estás compartiendo un momento, como lo que pasó en París, si no me equivoco, fin de año, u otros eventos, Así que es. tienes que tener el dispositivo y ver a través del dispositivo el evento y no con tus propios ojos, estamos hablando de una desconexión con la realidad. Entonces, cuando tú haces replay, etcétera, ya no es lo mismo. Sí. Entonces, sí, definitivamente, en los procesos Tristemente. terapéuticos, uno de los factores que vamos a trabajar gradualmente es la desconexión de los dispositivos, que incluso está demostrado en la parte neurológica y demás, como las pantallas, aunque tengas las lunas más modernas, Blu-ray, lo que tú quieras, Te afectan te va a visualmente. afectar y te estimula la parte cerebral. Importante esa recomendación que nos Bueno, el hace nuestro sueño. psicólogo. Ojo, a los que están todavía pequeños, evitemos No, y hagamos respeto de momentos que necesitamos para compartir. Prohibido, al menos en temas como lo mencionaba, por mesas y eventos. algo, Hay que por ser un algo crack. Jobs, Elon Sí, Musk, entre nunca otros, usaba no le no, dieron nunca ni a sus redes hijos ni sociales. les dan porque saben eso. Saben Así las es. enfermedades. Perfecto. Ahora, sufro de colitis y mi familia se preocupa mucho. Conceptos clínicos, Sí, conceptos y clínicos, lo la ansiedad y mencioné. el estrés. Ajá, lo Y se mencioné suma a justamente. la depresión o la ansiedad que pueden Correcto. llevar. Es que ahí viene una parte muy interesante. Cuando tenemos un paciente que viene en este caso al psicólogo y dice, creo que tengo ansiedad o depresión, etcétera, y obviamente hay que ser responsables de la anamnesis, encontramos signos y síntomas asociados, como lo dije hace un momento, sistema cardiovascular, dermatológico, gastrointestinal, respiratorio o neurológicos, hey, ya tenemos alertas. Hay alertas. Es muy común en la población en general, inclusive por los índices de comorbilidad, entre otras, que curse o debute con la parte gastrointestinal porque somos una sociedad que estamos mal acostumbrados a comer mal. Ujú. La parte cardio, Las dos son una de las más afectadas exactamente, y realmente. no mienten las En el estadísticas. concepto clínico, nosotros manejamos pacientes con trastornos en su proceso gastrointestinal y Ujú. proceso cardiológico que no tienen patología de base. Hace poco evaluamos a una paciente con algunos patrones Ujú. de sintomatología y todos sus exámenes salían sin novedad. Entonces, Estábamos cayendo en una condición emocional y exactamente. salimos de esos procesos. Y si ¿Ok? tú te das cuenta con ese paciente, hay días de la semana o días del mes, quincena, fin de mes, Sí, que viene y dice, otra vez regresó. se crece, Y se dice, incrementa. vaya por favor al psicólogo. Entonces, efectivamente, tener en alerta que hay ciertos sistemas que se pueden exacerbar más que otros. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es aceptar que tienes ansiedad? Perdón, aceptarles, resignarse y vivir con ella. ¿Podemos salir de ese proceso de ansiedad Bien. o debo aceptar que la tengo y considerar que definitivamente debo aprender a vivir? Bien, el proceso de aceptación debe cursar por un factor muy importante, que es el correcto diagnóstico del cuadro per se. Es decir, no puedo pensar que Google o mis amigos o yo puedo tener la capacidad de decir tengo ansiedad, grado leve, grave, muy grave, etcétera, o tengo depresión. Eso tiene que ser guiado o instruido por un especialista que lo evalúe para emitir el criterio diagnóstico. Y segundo, si tiene solución. Existen múltiples alternativas en psicoterapia, terapia psicológica, farmacológica, no farmacológica, familiar, entre otras, que permiten aplacar esta sintomatología y dejar al sujeto mucho más estable. Así que sí tiene solución. Sí, Mientras más pronto, mejor. respuesta clave. Exacto. Entre más temprano sea el diagnóstico, mejor evolución tiene. Y evitar sugestionarse. Vamos a ir más preguntas. Vamos. Tenemos, por ejemplo, hay personas que son bipolares. Ellos Ujú. entran en ese síntoma de depresión.
A ver, ¿Es un trastorno bipolar? ¿Nos puede hablar un poco? Bueno, ok, comentemos bueno, es sobre bastante esto. complejo la Sí, bipolaridad. bipolaridad es otra línea Sí, psicológica, ¿no? entendamos que ahí ya tenemos que tratar mucho el tema psiquiátrico y puede cursar con ciertos signos o síntomas asociados a depresión y ansiedad, pero eso debe ser directamente relacionado con la parte psiquiátrica, con la parte médica que pueda tratar el caso mediante la función farmacológica, que es importante del sujeto, con internamiento o no internamiento, para la puerta y poder incluirlo socialmente de manera adecuada, que sí se puede. Lo que pasa es que ¿Hablamos es de un delicado. concepto psicológico o psiquiátrico? Psiquiátrico en Perfecto. este caso, Ok. y que sí viene acompañado de la parte psicológica. Tengamos claro que hay ciertos procesos en donde el psiquiatra con la parte farmacológica va a manejar el proceso. El psicólogo se adscribe a este punto, pero no puede tratarlo solamente con Correcto. psicoterapia. Es Hay clave, ¿no? grados, Es clave esta exactamente. diferenciación. Así Esta es. bipolaridad es una condición que tiene que tener un valor psiquiátrico. Y Es para que lleguemos a diferente. este concepto que es muy diferente en una ansiedad o una depresión. Correcto. Soy un joven adulto con trastorno de espectro autista. ¿Mm? Me cuesta conseguir trabajo porque no puedo interactuar. Consideramos que estamos enfrentando algunas situaciones como ansiedad y depresión en un Bien. espectro autista. Puede pasar. Mira, esto es interesante. En mis 3 años de experiencia en talento humano, si algo aprendí muchísimo es que existe para todos los perfiles una gran capacidad de oportunidades laborales. Seas autista o no, síndrome de Down, lo que tú quieras, siempre y cuando tengas buenas prácticas, buenos hábitos y una buena asesoría en la parte de salud mental y física, puede perfectamente ser productivo en las áreas que esté más orientado esta persona por sus habilidades y destrezas, blandas, duras, como las quieras llamar. Es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que ahí necesitamos un buen sistema educativo y una asesoría especializada para apoyar a este sujeto a una buena inclusión en la parte laboral y evitar que sea rechazado o declinado de manera no adecuada, y eso sí pueda fomentar grados de ansiedad o depresión, obviamente. Nos quedan 2 minutos. Voy a dejar Sea una rápido. pregunta muy importante. No la vamos a avanzar a responder en este momento porque es relevante. Tenemos algunas más, pero quiero A ver. compartirlas. Hace 4 días sufrí de falta de aire, desesperadamente. Sudoración en manos, pies y con debilidad. Y un poco de taquicardia. Fui al hospital a chequearme y me dijeron que no tenía nada. Vamos a dejar esta pregunta porque es muy relevante y muchas más que Ya. tenemos. Y vamos a hacer una pausa en este momento, nuestro tercer segmento, y venimos con una recomendación de nuestro centro médico OHS.
Qué pronto se nos va el tiempo, Rodolfo. No estamos Bastante. terminando todavía, tenemos un segmento más. Para nosotros es un gusto realmente poder aportar y resolver algunas de las temáticas que ustedes nos están haciendo. De igual manera, se las agradecemos por hacérnoslas, porque eso es parte de nuestro desarrollo profesional. Y UHS es nuestra parte fundamental, poder aportar y apoyar a los que requieren y los que necesitan de cualquier tipo de mejoría clínica y psicológica. Esa es nuestra parte integral. Nuestro último segmento, y nos vamos a quedar igual con las preguntas que tengo pendientes, al menos la que Ujú. dejamos abierta, la vamos a terminar en nuestro segmento posterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hemos venido hablando, y lo voy a recapitular, signos y síntomas de la depresión, condiciones que estamos sobrellevando actualmente, país, a nivel nacional, Ujú. continental, que estamos viviendo estas tragedias. ¿Cómo podemos identificar según estos síntomas, adulto mayor, adulto, adolescente? Se nos quedó colgado algo de Los los niños, que lo niños. hemos hablado, lo hablamos incluso antes y Sí. previo, que es muy importante el tema de los niños. Si gustan, nos hacen unas preguntas y nos quedamos unos minutos más. Pero ahora, ¿cómo nosotros desarrollaríamos una terapia dentro o nuestros procesos de mejora en nuestro hogar? Si ya sabemos y hemos logrado de manera muy práctica identificar estos conceptos, ahora, ¿qué hacemos con estas personas? Ya hablamos de que el que le da temor decirlo, cómo Ujú. lo puedo enfrentar con la familia porque me da condiciones Sí. adversas, pero ahora hacerlo de manera propia y hacerlo que la familia, lo que ya ha podido diferenciar, ¿qué nos recomiendas actuar? Mira, la parte de terapia usualmente es algo que da mucho rechazo al latinoamericano promedio, sobre todo en esta región de América, donde está Ecuador ubicado. Más al sur está mucho más asentado a la conciencia de la salud mental, donde si tú no vas al psicólogo o al psiquiatra realmente eres mal visto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona ya tiene el diagnóstico realizado por un especialista capacitado, sucede que se le debe proporcionar alternativas. Afortunadamente, en la actualidad ya no solo cursan los psicólogos clínicos o la parte de psicología, existen muchas otras. Una de ellas que tú mencionaste por alguien que preguntó sobre el mindfulness o la relajación, Okay. que le puede funcionar muy bien ese tipo de práctica a ciertos pacientes, pero no a todos. Esto es como los medicamentos. A ti te puede funcionar muy bien una pastilla, pero a otra persona no le hace ni cosquillas. Por supuesto. Por eso existen varios tipos de generaciones o pastillas en el mercado o medicamentos. Entonces, los procesos terapéuticos deben ser respetados de manera integral. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que una persona entra en un proceso terapéutico, su pareja, sus familiares están al tanto de esto, debe respetarse en el sentido de que de lo que se habla en ese momento es del paciente. Que cuando se incluye o se llama a un familiar o una pareja, en ese momento se comparte cierta parte de la información. Primer punto, para evitar fuga de información o que se desestabilice o se generen criterios no profesionales ante lo que se está trabajando en terapia. Pongo un ejemplo rápido que muchos se van a identificar. Vas al médico, te manda una receta y dices, oye amiga, vecina, me recetaron esto. No, es mejor lo de acá, te la cambia. Perfecto. Cuando regresa dices, eso no es lo que yo le receté. Ay, doctor, disculpe, es que a mi medicina le funcionó. Pasa muchísimo, ok, Coloquialmente pasa mejor el exacta, farmacéutico con el respeto o exactamente. la vecina. Así es. Entonces, no estamos alejados en la parte de salud mental, algo similar. Mira, yo hice mindfulness, yo hice yoga, yo hice esto, no me funcionó ninguna de esas vainas. O fui a este psicólogo, o fui a este otro psicólogo, este es, se me ocurre, cognitivo-conductual, este no, este usa otro enfoque. Diferentes Ya, alternativas. primero tienes que recibir una buena asesoría para que de acuerdo a eso veamos cómo está el perfil del paciente y decirle, mire, usted es un usuario que le puede ir muy bien este tipo de terapia. Otros son más holísticos, otros son más naturales. Veámoslo, Entonces, veámoslo en este concepto, porque sí efectivamente hay estas condiciones clínicas claro. que nosotros tratamos, pero me quiero enfocar en ese padre de Ujú. familia, madre de familia Ujú. o vínculo familiar. Si estamos ya aterrizando este Ujú. tipo de condiciones, por ejemplo, una recomendación sería comenzar a equilibrar el tema alimenticio, Mira, en casa lo que se haciendo tips, recomienda, sí, en casa las recomendaciones son básicas. ¿ok? Tenemos que conocer cómo in-house se Ujú. maneja esa persona. Las necesidades básicas, alimentación, descanso, ocio, entretenimiento, estilo de vida en general. ¿Qué sucede si tú al paciente lo intervienes, le haces un proceso terapéutico y llega a casa y no tiene una correcta alimentación? Definitivamente hay una pugna, una lucha en el metabolismo que la parte psicológica no va a poder suplir por la parte nutricional. Perfecto. Si no hay un buen descanso, si no hay una parte económica, una parte social, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una situación adversa, entonces tenemos que desde esa perspectiva trabajar de manera integral, que es lo que se menciona desde un inicio.
y el nivel de conciencia que debemos tener. Es lo que justamente quiero llevar a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo ustedes pudiesen ya desde su hogar, hasta previo a una valoración que es necesaria, no solo recomendada a Así nivel es. especialista, que ustedes ven parte de su círculo familiar que está ya enfrentando una situación de cambio emocional y La que no adversidad. saben ustedes efectivamente si es una ansiedad, si es una depresión, si es un O cualquier otro trastorno, cuadro. que puede ser otro cuadro psicológico o psiquiátrico? Pero ustedes, ya viendo este tipo de hallazgos o alertas, comencemos por lo básico. Comenzamos por la alimentación, por las actividades de ocio, por esa El integración. descanso, la higiene de sueño. ¿Sabes qué? Eso te lo quería también referir. Ujú. Qué importante, incluso en nuestros pacientes a manera diaria nos comparten el proceso de un insomnio que ellos refieren como no logro descansar. Y esa No concilio el dificultad, sueño. ¿no? O si incluso tienen estas pausas, ¿no? Estas pausas en las que dormimos 3, 4 horas y Se ya no levantan. logramos conciliar el sueño Así nuevamente. es. Y en un tiempo de edad no pasa nada. Pero eso a Pasa mediano factura. plazo nos pasa factura. Y ahí Así es. comenzamos. Trastornos cardiológicos, trastornos gastroentéricos, condiciones psicológicas. De pronto no creería que llegue hasta una condición psiquiátrica, pero sí efectivamente puede pasar. Puede pasar o cuando me se equivoco. exacerba con una crisis, claro, porque estamos hablando de sistemas muy importantes para el funcionamiento de un metabolismo, como lo es la alimentación y el descanso. ¿Qué sucede con una persona que se levanta en la madrugada, que tiene insomnio, no puede conciliar el sueño y dice, me voy a comer algo? No, A esa hora no está recomendado la alimentación. por supuesto. O comienza a hacer otra actividad como el consumir redes sociales y demás. Estimulas al cerebro, lo vuelves a poner en alerta. Entonces, ¿qué sucede luego? Ya no eres productivo, estás irritable, que es una de las palabras que olvidé mencionar al inicio. La irritabilidad en una persona que está ansiosa también se puede manifestar como ira muchas veces, donde dices, Taquicardia. es todo conflictivo contigo, eres una persona problema, siempre andas criticando, siempre andas gritando, es mal genio. Entonces, ¿qué sucede? El humor de la persona también cambia. Entonces, hay cosas básicas in-house en casa que se deben manejar. Y esto se maneja en el transcurso de las 24 horas del día, donde aparentemente 8 son las que se trabajan. Aparentemente. Deberíamos trabajar ese lapso y dormir 6, 8 horas. Ya van 16. ¿Y el resto de horas qué hacemos? ¿Cómo las distribuimos de lunes a viernes y las distribuimos sábado y domingo? Entonces, esa es la parte importante. Por eso es que muchas veces muchos pacientes dicen, ok, pero no mejoro, tengo la mejor medicina, sigo todo lo que me dice el psicólogo, pero nos olvidamos de la parte integral de la casa. Nos damos cuenta que hay fuga. Es como poner gasolina y que tengas un hueco en el tanque. Se sigue fugando, aunque sea de gota a gota. Entonces, por eso es que justamente cuando hablamos de un proceso terapéutico, es importante hacer partícipe a las personas que lo ameritan, para que haya una buena adherencia al tratamiento, como en la parte médica también se debería dar. Este concepto, ¿no? Realmente ya integral que estamos desarrollando es. es el enfoque que queremos llegar con ustedes. ¿Qué tipo de recomendaciones dentro, in-house, como lo compartimos con nuestro psicólogo, ustedes deben aterrizar? Tengamos mucha precaución, como hemos venido desarrollando la temática. Qué difícil es poder tratar en este concepto de la adolescencia y qué complejo es identificar en un niño. Así es. Vamos a tocarlo de manera corta, el Breve. proceso del niño en el que no sabe cómo manifestarnos diferentes condiciones, ¿no? El adolescente cambia su proceso, probablemente se hace irritable, lo cual suele pasar muy O se común. enclaustra. Se enclaustra a este tipo de dispositivos, Así que es es. una de las alteraciones psicológicas que tiene Sí. mucho más prevalencia y Su cada vía de día escape. crece. Su ruta en la que por aquí ponemos likes, por aquí nos quieren, por aquí nos hacemos Y querer. hacen catarsis. Esa y se catarsis quejan. es clave, Como ¿no? los hijos del famosísimo Brad Pitt, que lo revelaron que era un mal padre. Obviamente es un criterio de un adolescente. Pero son también espacios de catarsis que se da en diferentes familias. Esta catarsis realmente que conlleva muchas condiciones, qué importante es poder hacerlo siempre. Es por eso que tenemos que tratar de poder realizarla con una especialización. O sea, Correcto. nuestros psicólogos son los que nos ayudan a poder desencadenar y a liberar esa lluvia de emociones que pueden haber estado causando enfermedades, somatizando condiciones clínicas. Recuerden lo siguiente, la parte psicológica no solo se conlleva en una depresión o una ansiedad, estamos Eso es. alterando nuestros conceptos cardiovasculares, nuestros procesos endocrinos, nuestras condiciones gastroentéricas, pulmonares, dermatológicos, que las personas nos levantamos a veces Alergias. con rash, con Así es. reacciones alérgicas, que de repente en el cabello, que en nuestras condiciones en las que nosotros emocionalmente estamos llegando a un tope y nuestro cuerpo lo demuestra en condiciones. Entonces, tienen que tener en cuenta en la forma que lo podemos ir sobrellevando. Entonces, Y los niños diferentes. estos niños, Claro. exactamente, estos niños, ¿cómo lo pudiesen presentar? Sí, a diferencia de un adulto o un adulto mayor que puede manifestarse exteriormente con ciertas patologías ya propias de nuestra edad, el niño no siempre es así. Usualmente en los niños que estamos encontrando en estas generaciones actuales,
es un alto grado de irritabilidad, violencia o ostracize, se separan del grupo, de la manada, de la población. ¿Y qué sucede? Comienza a manifestar ciertas características muy particulares desde su proceso de etapa de desarrollo, como la sexualidad, la parte social y la parte afectiva. ¿Esto qué se tiene que hacer? Es clave, primero que nada, el abordaje por un especialista de ese grupo etario. Así como en medicina existe el pediatra, el geriatra, el clínico, en psicología también existe la misma línea. No somos todólogos, importante tener eso claro. En los niños, una de las características que a mí me ha funcionado mucho a través de los papitos, sin tratar niños, es ayudarles a que desde pequeños, ya estamos hablando de niños de 3, 4, 5 añitos, y esta es una escuela muy estadounidense que aprendí allá, es de que sean partícipes en casa de todas las actividades. Le llamamos chore charts o cuadro de tareas o responsabilidades, al igual que tienen en los colegios. En mis asesorías con papitos y mamitas, esto inclusive ha ayudado a que cuando se cambian de instituciones académicas, les permitan en las entrevistas tener más puntos a favor, porque encontramos un niño o una niña, estoy hablando de niños, niñas, responsables en sus tareas académicas, que es su única responsabilidad, como decimos los papás, Entre comillas, sí, entre única. comillas. 2, en casa, desde su propio cuarto y luego con las diferentes áreas del hogar y su participación con papá y mamá, independientemente de la relación que tengan en el matrimonio o en la relación padre y madre. ¿Qué hace con esto? Puede generar un sistema que si se aparece una crisis como la del COVID-19, check, ya vivida, y ahora una etapa de crisis, cualquier movimiento que genere un disturbio en su día a día, no necesariamente haga que recaiga en un proceso y que luego te llamen del colegio y te digan, su hijo le acaba de pegar a alguien o pasó esto. Perfecto. Es decir, amortiguamos mucho estos aspectos porque mantenemos un sistema operativo que le permite tener autonomía, inclusive desde los más pequeños de la casa. Y esto viene a través de una palabra que tú dijiste al inicio, que es el ejemplo que se tiene. Y no necesariamente hay que ser una familia ejemplo, sino con un buen sistema. Sí, por supuesto. Realmente estas condiciones en las que uno de pronto puede convivir, la familia extendida, son patrones importantes en las que todos sobrellevamos Y y de todas una tienen manera solución y manera de trabajar. solución, involucramiento, diálogo y el manejo afectivo. Nosotros estamos y todos pueden compartir este concepto. La familia, nuestros hijos son nuestro valor más importante. Estamos cerrando nuestro cuarto segmento. Realmente nos vamos a quedar con una de las preguntas que nos quedamos clave y vamos allá a ir desarrollando las últimas preguntas. Una vez más, qué agradecido estamos con ustedes. Hemos llegado prácticamente a más de 150 conectados en las diferentes redes que estamos y esto es para ustedes. Y no va a terminar aquí y lo vamos a cerrar en algún momento cuando se los compartamos con las nuevas cosas que tenemos preparadas. Bueno, Jeremy García fue de las personas que nos comentó esa pregunta tan importante que también la he hecho, que sufrió de condiciones de falta de aire, de sudoración en manos, de pies, debilidad, que fue a la parte clínica y un poco me entristece haber tenido estas condiciones porque uno ya va madurando más estos procesos como médico integral, como médico clínico, como médico general, en la que uno puede darse cuenta de que no es una enfermedad netamente biológica, es una condición psicológica. ¿Qué pudiese ser en una paciente que sufrió de ese momento? Mira, esto es característico desde el COVID, sobre todo a la actualidad, pero ha pasado siempre. Pacientes que llegan a la sala de emergencias, que llegan a un centro médico, que llegan a consulta y donde manifiestan síntomas o incluso se puede evidenciar signos de sudoración profusa, enrojecimiento de la piel y demás, pero al momento de ver signos vitales, todo está en orden. Todo normal. Y tú dices, a ver, se ha hecho el chequeo, se ejerció un protocolo, electrocardiograma, todo lo que tú necesitas del laboratorio, y dices, todo está ok. Entonces el paciente dice, pero doctor, no estoy loco, no estoy loca, la palabra tradicional, coloquial que se usa. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que este paciente, la parte emocional, psicológica, está jugando un papel trascendental en que su cuerpo ya somatiza, ya comienza a manifestar ciertos patrones que antes no existían. Y esto es característico de un desequilibrio que se da cuando el sujeto ya ha venido arrastrando mucho tiempo como carrera, como materias que no ha probado en esa área. Y su cuerpo ya le comienza a dar alertas. Si eso no se toma en consideración para accionar de manera inmediata, ¿qué va a suceder? Va realmente a instaurarse una patología en los diferentes sistemas, gastrointestinal, cardiovascular, neurológico, dermatológico, físico, respiratorio, etc. Y ahí sí vamos a decir, uy, pero esto ya me venía pasando antes, doctor. Claro.
Entonces, por eso Somatizar. es importante que esa es una alerta ya mucho más grande, ya es una alerta del sistema general, Sí, por porque supuesto. los síntomas que asocia a esta persona no solamente son de un sistema, son de algunos. Entonces, tenemos que acudir a un especialista de salud mental. Por supuesto, realmente esta situación, La como lo recomendación. decía nuestra persona que está conectada, efectivamente es importante poder descartar de que no es una situación que no puede ser tratada o mejorada. Así es. Para eso hay muy buenos profesionales. Aquí estamos con un buen profesional en la cual es importante poder hacer Y el esta, equipo, sí, que un está equipo comprometido a esto. comprometido a poder evitar, porque no debemos caer y no debemos permitir que esto avance. Y ojo, el enemigo aquí no es solamente las enfermedades o las patologías, que usualmente muchas veces cursamos por esto. Y uno de los mensajes muy bonitos que se vio de una película como Patch Adams, Sí, estamos hablando de vivir una vida, aunque vale la redundancia, con todo lo que esta ofrece. adaptabilidad. Hay que Exactamente. saber Y vivirla. por eso es que nosotros, los especialistas en trabajo multidisciplinario, podemos llevar esa calidad de vida que se dice usualmente ya cuando llegamos a la etapa de adulto mayor, pero la vivimos en todas las etapas que tenemos. Claro, qué momentos tan oportunos para cuando uno comienza a generar Ujú, ya esa disminución de la velocidad en el proceso de la edad. claro, Ese concepto de la madurez, ¿no? así Es es. algo que normalmente nos pasa a todos. Y Correcto. definitivamente, qué importante es poder tratar de guiar a nuestros hijos, porque nosotros ya lo vivimos y lo O a vivimos en nuestros una padres. esfera. O sea, También con esta situación con de cosas que tenerlos en así. la casa guardados y que sean pacientes. Totalmente, totalmente acertado. Realmente son Ujú, cosas que tenemos que tratar de sobrellevarlas y la adaptabilidad, como lo mencionamos, a la realidad es ujú. clave. Bien, por ejemplo, ¿qué tan distante debe estar el celular de mí antes de descansar? Excelente pregunta, muy bien. Lo más lejano que puedas estar. O sea, Vamos a poner lo un dejamos afuera rango, de casa, vamos en la de sala. la Sí, habitación. podemos ponerlo, mira, la distancia promedio de una cama a un velador es 1 metro, 2 metros. Voy a pasar un mensaje Ya, una vez para que los teléfonos hoy en mi casa se queden afuera. definitivamente, la recomendación es que esté lo más alejado del cuerpo humano a la hora de dormir. Yo digo a veces en las parejas que trato, digo, ustedes son infieles, ustedes tienen un trío, un cuarteto en la cama. ¿Cómo? Rodolfo, no diga eso. ¿Dónde duermen los celulares? Ay, el mío debajo de la almohada. ¿Y el tuyo? Aquí abrazado. Le digo, entonces, o sea, no duermen dos en la cama, porque vibra una cosa y no es en la pareja, vibra otra cosa. Entonces, estamos hablando que hay una interacción no saludable. Lo recomendable es que los dispositivos electrónicos estén lo más alejados. Inclusive, una de las recomendaciones básicas es que ni siquiera tengan un televisor en el cuarto, en el dormitorio. Ah, es difícil, Yo sé que es es difícil, pero difícil, todo se puede. Entonces, es la difícil. recomendación es esa y si no, la recomendación es que tenga una puerta que lo cierre cuando ya se termina de usar. Son detalles que sí son importantes, pero comenzamos por el celular. Sí, clave, clave compartir. Así Ese es. es el concepto básico. Eliminar las condiciones en las cuales nos distraen por realmente comunicarnos persona a persona. Pareja, amigos, hijos, vecinos, hacer una verdadera sociedad que nos fluye por la comunicación y no por un mensaje Sí. por cualquier plataforma Y que sea. dejar el teléfono por lo menos unas 2 horas antes de conciliar el sueño. Qué felicidad, te lo digo de manera personal, qué felicidad he sentido en el momento en el que me desconecto y Ujú. digo, no quiero saber nada en absoluto de un Así es. dispositivo móvil. En absoluto. He sentido la más grata sensación de poder estar Nosotros la en vivimos ese antes de momento. que existieran los smartphones. Ahora te digo algo, ya que nosotros sí vivimos esa transición, yo hago una recomendación muy básica y la compartimos creo que los dos como bomberos voluntarios también. Es de que llega un momento en mi jornada laboral que yo dejo el smartphone, paso el chip a un Nokia 110 de la época de la universidad de Ok. nosotros, que solo tiene llamadas y mensajes de texto. SMS. Y si alguien me necesita una urgencia, me va a llamar. Clave. Y se acabó el asunto. Y tengo una codificación con mi familia y amigos. Tienes una emergencia, me llamas 3, 4 veces seguidas. Si no, yo sé que no es una emergencia. Y tienes esa paz mental y esa relajación. Son cosas que a veces necesitamos también implementar en casa Desconéctate. para Clave. conectarte con la vida. Qué importante. Haz realmente una vida y elimina estas situaciones. Mi hija tiene 9 años, hace dibujos de caras tristes, ya se nota que amenaza a ella misma y finge que otra persona se le ha dado. ¿Qué puede hacer? No sé si Perfecto. nos quedó clara la Ok. pregunta. Hay bastantes cosas de fondo. Mira, el grupo etario en el que ella está es uno de los grupos etarios de alta vulnerabilidad. El afán no es poner en alerta, el afán es crear conciencia. Niños, niñas y adolescentes están en un rango de edad muy proclives a ser víctimas de pederastas, pedófilos o personas inescrupulosas que quieran atentar contra su salud mental o integral. ¿Qué sucede? Si tenemos este tipo de situación, inmediatamente debe acudir a un especialista en niños
para poder identificar a través de diferentes técnicas como el dibujo, la narrativa, el discurso, los juguetes y demás, qué es lo que está sucediendo y por qué se está sintiendo amenazado. Es muy importante acudir esto de manera inmediata porque recordemos que esta edad, ella tiene 9 años. Restémosle el tiempo de la pandemia. Estamos hablando que esta niña estuvo digitalizada mucho ese tiempo, desprovista del contacto físico en un grupo etario clave en el proceso de desarrollo. Entonces, podemos estar viendo secuelas de una interacción no bien consolidada, como un hueso no bien estructurado, y que ahora esté comenzando a dar signos y síntomas. Alerta esa persona, 9 años de edad, con esta dificultad, no te quedes en casa viendo que algo pueda crecer. Ten en cuenta que hay especialistas que pueden apoyarte y que pueden tratarlo En tiempo como y debe forma. ser. ¿Cómo afrontar la situación que estamos pasando con los niños? La Perfecto. situación crítica del país, Ujú. la situación que incluso se quedan. Qué triste es poder tener este tipo de clases virtuales, ¿no? Sí, Cómo muchos de nuestros hijos o de nuestros sobrinos han tenido que vivir esta situación de encerrarse en casa y limitar esa gran oportunidad de ser socialmente y activos. libres, claro. Mira, una de las recomendaciones con los niños es, primero que nada, trabajar mucho de la mano con la institución académica con la que se encuentren, para mantener una línea de pensamiento homogénea. Dos, en casa vamos a tener que incrementar ciertos tipos de dinámicas a lo largo del día rutinario, de lunes a viernes, sábado y domingo y feriados, para que estos niños, niñas o adolescentes tengan ciertas actividades que les permitan conectarse con un ser humano al 100%. Es donde entran los típicos famosos juegos de mesa, preguntas, momentos de entretenimiento, dentro de casa o en lugares lo más seguros posibles. Inclusive en estas interacciones que a veces quieres llevarlo a un lugar dentro de un centro comercial, entre otros, y por temor a la seguridad lo dejas de hacer, el niño no lo va a entender, Claro. entonces tienes que presentar alternativas. Y esas alternativas, la manera más salomónica de hacerlo es a través del sujeto, la pareja, la familia y los familiares o los papitos amiguitos de los amiguitos de él, para poder generar como grupos de apoyo. Dicen, ¿sabes qué? Nos juntamos 5 mamitas, 3 papitos y vamos a hacer esto en esta casa esta quincena o este mes, porque no los podemos llevar a un mister no sé cuánto para no promocionar la marca, o a este lugar de entretenimiento porque está muy peligroso. Perfecto. Entonces comenzamos a generar actividades. Es que te digo algo. Ahí prevalece a veces lo que nos quejamos de estos grupos de WhatsApp de Ah, sí. colegio y escuela. Sí, sí, sí. Son a veces También pasa. qué tan complejo es poder dejarlo de una manera en la que podemos interactuar. Nuestra última pregunta en este momento, tenemos más, es más de manera anticipada, les pido disculpas porque no hemos podido responder, nos hemos extendido ya en Sí, tiempo y vamos a dejar solo una pregunta adicional, en la que vamos a diferenciar, que ya lo hablamos en un sí. principio, ansiedad con depresión. En pocos segundos, ¿cómo lo diferencias, Rodolfo? Sí, como lo mencionamos en un principio, la depresión estamos hablando de un caso en que la persona comienza a sentirse como en menor cantidad de actividad, está más triste, que es la emoción característica, ¿ok? Depresión. Pierde la capacidad de poder mantenerse activo o en equilibrio, tanto en las diferentes facetas como de productividad, la parte académica, la parte de alerta, la parte de atención, la parte de sentimientos de culpa, la parte del sueño o la conciliación del sueño, que puede estar exacerbada o como puede estar completamente obstruida, puede dormir mucho como no. En cambio, la persona que está ansiosa es una persona que está en constante alerta, en actividad con un miedo inherente y que no puede bajar esa revolución. Irritable. Con Exactamente, y miedo. aquí ya estamos hablando de la ira, Ujú. de una agresión, de una irritabilidad de esta persona, tanto física como emocional. La violencia psicológica también entra dentro de este contexto cuando son parejas que no tienen un buen sistema comunicacional. Y esto puede generar que la persona esté constantemente en una fase tanto de alerta que no le permite actuar en los diferentes escenarios de manera adecuada. ¿Y qué sucede con la ansiedad? Es una de las que a muchas personas le llama más la atención porque es la que salta a la vista, sobre todo por las características que tiene. Dice, ya cálmate, oye, deja de mover el pie. ¿Qué te sucede? Entonces, usualmente es una de las que más a los humanos suele verse. Me viste que estaba moviendo el pie. No necesariamente. Bien, realmente estamos cumpliendo incluso con un tiempo más pasado de este proceso que es para ustedes. Nuestro centro médico BHS, con el número de grupos de especialistas, vamos a seguir sumando en muchas actividades de gran relevancia y de importancia para su salud y la de su familia. En este mes de febrero vamos a comenzar con un tema clave. Vamos a hablar de cáncer infantil y que incluso varias condiciones que pueden coadyuvar desde el concepto pediátrico, el concepto nutricional y algo propio oncológico.
Vamos a hacer múltiples actividades semana a semana, así que los invitamos desde ya a que sean parte con sus situaciones o dificultades de los tesoros más grandes que tenemos, nuestros hijos. Rodolfo, pues hemos tenido una larga jornada. Sí, Qué bueno y qué importante extendida. que hemos podido compartir. Nos extendimos. Desde ya te doy las gracias porque realmente eres parte de este equipo, de esta familia, y que esa familia que nos mira quiere de nosotros un gran apoyo. Te doy el espacio para que puedas compartir con ellos el momento. Muchas gracias, Javier. Como siempre, parte de esta gran familia de OHS Centro Médico, pues y compartir con ustedes esta noche esta información científica, compartiendo unas anécdotas también que son importantísimas para ustedes, para sus hogares, para sus hijos, sus hijas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que en estos momentos de adversidad, pese a todo lo que pueda estar pasando, tenemos que tener claro que existen los recursos y los profesionales que estamos para servirles con ese fiel compromiso de la salud preventiva, no solamente correctiva, de poder evitar ciertas cosas y sobre todo conocer qué se puede hacer de manera adecuada. Un equipo multidisciplinario completamente, como dije, comprometido para ustedes. Así que de mi parte, nuevamente, muchísimas gracias. Estoy a las órdenes para poderles servir en las redes sociales, tanto de OHS como en las mías. Muchas gracias. Encantadísimo. Y para ustedes muchas cosas más que se van a venir. Y a los colegas, por cierto, que se conectaron, no solamente pacientes, sino también colegas bomberos, colegas del área de la salud de la Universidad Católica Santiago de aquí, también les digo muchísimas gracias porque lo hemos podido ver desde acá. Hubieron Un abrazo. muchas personas ahí integradas que realmente, Sí. pues qué bueno que se sumen porque todos hacemos un cambio positivo. Y nuestra población, nuestro país se lo merece. Así que Así es. gracias a ustedes que son parte de este crecimiento para ustedes y que poco a poco vamos a seguir evolucionando. Vamos a cerrar este momento para poder ustedes puedan compartir la última información que las tenemos de gran relevancia de nuestro centro médico OHS. Hasta una siguiente intervención que se viene en este mes de febrero. Rodolfo. Muchísimas gracias a ti. Encantado. Nos vemos pronto. Por supuesto que sí. Así es.